Buenos días. Bueno, entonces, José Manuel Melgarejo y José Sherwood, que está desde. Entonces, te toca, empieza usted primero. Dale. Adelante, José. Sí, hola, buenas tardes. O buenos días, digo. Aquí ya pues es casi la tarde. Pues nada más voy a compartir aquí la presentación y pues sí, a ver. Y pues bueno, pues nada más decir pues muchas gracias y pues agradecer pues a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Me da mucho gusto pues poder estar aquí, aunque es de manera pues virtual. Pues bueno, empieza, pues va a ser pues una presentación sobre pues la repatriación digital. Estas son ideas que hemos estado desarrollando. Perdón, nada más, puedo escuchar a alguien hablando, no sé si, Sí, a ver. sí, a ver, bueno, sigo, perdón. Sí, se llama repatriación digital, alcances y perspectivas críticas en relación a un códice prehispánico en el Reino Unido, en el UK. Yo aquí estoy hablando desde Manchester. Entonces, pues sí, pues lo paso a Manu. Ok. Pues bueno, nosotros les vamos a platicar un poco de lo que hemos estado trabajando, que más que nada es una investigación que José ha estado trabajando desde allá, desde Inglaterra, pero pues en mucho trabajo antropológico, etnográfico aquí en México. A mí lo que me toca es como dar un contexto general, un panorama general un poco de la cuestión de las colecciones de los museos y de cómo se han ido formando en estos espacios. Estuvimos viendo, discutiendo con José un poco de la conformación del concepto del museo en esta época decimonónica y también cómo con este desarrollo del capitalismo, pues obviamente se fue hacia otros espacios, hacia otras variantes y que por supuesto todo tiene que ver con esta cuestión del coleccionismo, de la época mercantil de todos estos espacios y hasta la conformación del museo como tal a finales del siglo XIX y todo su desarrollo durante el XX. Posteriormente, la siguiente, José, por favor, un poco como en el contexto también nacional, pues tiene mucho que ver con la salida de los objetos arqueológicos e históricos, ¿no? Creo que sí, ese sí era importante mencionar, más que nuestra reseña, que bueno, que José es antropólogo visual y yo soy arqueólogo y vengo de la sociología también. Entonces, pues esto lo que nos interesa es ver estas resignificaciones, reinterpretaciones de que los objetos del pasado tienen en la actualidad. Entonces, bueno, esta cuestión del museo, de las grandes colecciones, cómo se van conformando en la segunda mitad del siglo XIX y cómo también, obviamente, van de la mano con la conceptualización del Estado-Nación y de la concepción de, pues sí, de lo mexicano, de los distintos nacionalidades que pueden existir. La siguiente, José, estas diapositivas son un poco más como contextuales y que bueno, que en la definición del ICOM del museo, pues que es muy reciente, del año 2022, pues sigue apareciendo como esta cuestión de la colección, ¿no? Nosotros estábamos pensando mucho en el espacio, en la producción del espacio en términos del Lefebvre, de cómo estas colecciones pues obviamente tienen que tener un vínculo con la sociedad. Y si no hay un vínculo con la sociedad, pues bueno, pues pueden ocurrir muchas variantes, muchas cosas, ¿no? También en ese contexto nos parece que antes de la ley de 1972 de bienes arqueológicos históricos, pues estaba obviamente el tráfico y el movimiento de colecciones pues fue bastante vertiginoso. La siguiente. Y en ese sentido, pues bueno, también entender la política pública de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la creación de los museos nacionales,
Posterior a eso, en la siguiente década, con la creación de los museos regionales y cómo se va conformando estas colecciones. Eh, También es preciso decir bueno, yo soy director del Museo Regional de Puebla de Lina, y en ese sentido, cuando conocí a José por avatares de la vida, que nos hicimos muy amigos, pudimos hacer algunas sincronías en este sentido. El códice, la siguiente, José, por favor, del códice del que le estamos hablando. Bueno, eso era lo que les comentaba de la década de los 70, y de cómo también con la ley se va restringiendo el tráfico y el movimiento de estas colecciones. La que sigue, por favor. Y pues bueno, le estamos hablando del códice Valle Mayo. Este códice, que José es el experto en cuanto a su procedencia, pues si podemos ver aquí en esta gráfica, pues tuvo muchos caminos, muchos derroteros en los que estuvo involucrado el códice hasta que llega al Museo del Mundo de Liverpool. Y ahí es donde José está trabajando su investigación. Les decía que ha sido más como un receptor, como un apoyo, un vínculo para poder trabajarlo con las comunidades. Lo más probable, que bueno, ahorita lo va a decir José, es que este códice es de la región mixteca, de Puebla, de Puebla, Oaxaca, ¿no? Muy probablemente de la parte de Tehuacán. Entonces, por eso fue que pudimos apoyar a este proyecto y a cómo se va haciendo. Y bueno, un poco para ya cederle la palabra a él, también comentar de que esta cuestión de la repatriación digital, hasta qué punto podemos reflexionar con esto, ¿no? O sea, estos mundos digitales que pueden ser, pues sí, de acceso para todos, pero cómo podemos ir pensando en otras situaciones, porque al final de cuentas la ley 72 pues también restringe el uso de imagen, ¿no? Y aquí es bien interesante porque es un objeto prehispánico que está en Inglaterra, que el uso lo tiene la universidad, pero entonces, ¿cómo podemos generar esta sinergia para que todos lo podamos usar? Y porque en realidad todos lo estamos usando, ¿no? Entonces, pues adelante, José, continúa, por favor. Gracias, gracias. Y pues sí, pues esta historia, esta línea pues, que se puede ver aquí, pues el movimiento del tiempo, pues una cosa que le hace falta pues añadir es que en 2019 pues hubo pues una exhibición en el Royal College of London, en el Colegio pues, Real de Londres. Y ahí fue pues la última vez que se ha expuesto ese códice. Ya es muy frágil, ¿no? Se piensa que es como más de 700 años, tiene 700 años de antigüedad. Entonces, pues es un proceso larguísimo pues lo que ha pasado, lo que ha vivido este códice. Y pues el papel, a mí lo que me impulsó a empezar este proyecto y por la razón por la cual pues conecté con Manu, era pues realmente para poder am, empezar a hablar sobre pues cómo acceder el códice, ¿no? Cómo verlo. Así, uno empieza, pues no sé, si empieza a buscar pues códice Feyerabd y Mayer, si empieza a buscar por los códices mesoamericanos, pues empieza uno a ver pues que hay la imagen pues famoso, ¿no? Del códice que, que estaba al inicio de la presentación, ¿no? Esta imagen de los 4 puntos cardinales. Pero ir más allá para poder conocer cómo trabaja el códice, pues es en un PDF que va desde arriba hacia abajo. Y eso no reflexiona para nada cómo se usa ese códice. Y además, pues ya conociendo a las que trabajan en el museo, realmente las imágenes que son públicas realmente no debieron haber salido, ¿no? Es más bien, pues alguien los puso en un almacén y ahí es como se fue conociendo. Y que han estado usando muchísimo por los que practican pues la mexicanidad, la toltequidad. Y pues a mí me impactó mucho, ¿no? Esta idea de que, pues bueno, que no había un modelo digital, que no había una manera de entender cómo el códice funcionaba, que era pues de que trabajaba o que se lee de derecha a izquierda y que la interpretación misma pues es muy difícil de poder pues acceder.
Y pues esta duda, esta pregunta que ponen pues Krupa y Grimm, que es de, pues preguntan, ¿no? Pues ¿puede una réplica digital, por más detallada que sea, realmente compensar la deslocalización física y cultural de un artefacto? ¿No? A mí me interesa mucho el movimiento de los objetos y cómo llegaron a Inglaterra por el colonialismo, por el mercantilismo, pero también el robo, y cómo todos los museos están repletos de objetos por todo el mundo. Y pues como bien sabrán, pues ha habido pues una campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende, que ha sido pues eficaz en poder comunicar pues la importancia de proteger el patrimonio cultural mexicano. Um, Sin embargo, pues también, pues como lo ha hablado Sara Ladrón, pues es que realmente, pues aunque pues la repatriación en sí es importante, también lo importante que se investigue, ¿no? Que se dé a conocer uh, el, um, pues lo que se repatria, que se pueda ver y conocer. Y pues hay ejemplos importantes que han habido de códices digitales, ¿no? O como maneras en las que pues, se puedan acceder y conocer. Y esto es como yo estoy entendiendo repatriación digital, ¿no? Así el dar a conocer y el poder acceder las imágenes. Y pues está los proyectos anteriores como pues el Códice Florentino y el Códice Mendoza, y pues ahí se puede uno pues adentrar muchísimo y poder ver las imágenes, pero también pues leer y tener las traducciones en náhuatl, en inglés, en español también. Y pues bueno, hablar un poco sobre pues mi proceso. Yo empecé pues queriendo hacer un modelo digital para espacios de realidad virtual, para poder pues tener acceso al códice, de poder leerlo, poder mover el libro como tal. Am, y sí, pues sí, logré poder hacerlo, se los voy a enseñar en un ratito, pero al mismo tiempo, pues, y pude exhibirlo en galerías aquí en Inglaterra, pero al saber que iba a ir a México en enero, pues yo sabía que, pues estaba pensando que pues si voy a estar trabajando en campo ahí por Tehuacán, por Cholula, Puebla, pues yo no tenía seguro que cómo podría enseñar este modelo digital. Y por ahí fue donde surgió pues hacer pues facsímiles de las imágenes digitales, de hacerlas pues en físico. Hice 9 al final, pues estos donde se podría pues realmente acceder y conocer el códice. Así la versión última que es accesible para la gente, pues lo sacaron en 2005 por Miguel León Portilla, el Tonalama de los Pochtecas, así es como se llamaba. Y pues pude llevar esto a varios lugares, varios sitios arqueológicos, a varios espacios, asambleas, ahí por Tehuacán, y poder pues intercambiar y conocer. Entonces pues ahí es donde pues el códice pues fue usado como pues objeto de ilicitación para las entrevistas. Y pues ahí es como yo lo vi como pues un retorno ritualístico del códice, ¿no? Así de un primer paso, ¿no? Así de la repatriación, o más bien, tal vez podríamos hablar de la rematriación, es que el códice pues se regrese, pero que se dé a conocer. Yo estuve hablando con mucha gente que pues lo siguen usando hoy en día, o lo siguen practicando, hay danza, hay maneras de hacerlo, pero pues al mismo tiempo, pues es esa gente que lo practican como rituales, pues es muy importante hablar con ellos, porque afuera de ahí, pues no hay muchos que conocen esto. Y pues ahí es como, pues pues sí, lo que Catherine Bell platica como pues un ritual, ¿no? Como un proceso dinámico que informa nuestro enfoque sobre pues lo que está pasando. Es como revitalizar pues el conocimiento, el mundo mismo, la cosmovisión. Y pues ahí es como, pues como sugiere Hannah Arendt, pues el verdadero poder es lo que surge de la acción colectiva, cada vez que se va compartiendo, que se va interpretando de la manera pues pluriversal, o una manera pues de muchas maneras de ver las cosas, porque pues toda la gente lo ve de una manera un poco diferente, ¿no? Este como tipo de llamámoslo pues como discrepancias o pues diferencias entre el conocimiento, pues ahí es donde las herramientas digitales pues realmente sí son pues muy útiles, ¿no? De poder captar
y poder presentar esa información. Y pues los museos también como ese espacio para pues poder presentarlo, pues eso es muy importante y eso es lo que pues hemos estado explorando Manu y yo. A ver si funciona. Sí. Pues este es el modelo digital como tal. Pues son 22 páginas del códice, pero bueno, 44 en total, um, así recto y verso. Y siempre se me olvida explicar que pues si no lo conocen, pues es un códice, pues un libro pintado en piel de venado, es un libro divinatorio que pues se podría usar conociendo el Tonalpowali, pues uno podría leer y conocer pues su destino, cuando emprender un viaje, por ejemplo, cuando concebir a un niño o pues conocer pues cosas, ¿no? Así, hacer rituales. Y tiene pues una parte muy interesante del nahualismo, o que pues no tengo el tiempo para hablar sobre eso, pero a mucha gente pues les interesó mucho esa parte, ¿no? Y todo se centra pues en pues en un libro que nunca se demuestra, ¿no? Así, y que casi nadie sabe cómo se ve, cómo se siente, la materialidad del objeto mismo. Entonces, bueno, pues nada más voy a acabar rápido aquí, pues hablando pues de principios de derechos de autor, o pues derechos para acceder de cómo usar estas imágenes, ¿no? Así, hay unas propuestas que se han hecho en Estados Unidos y en Canadá también, por varios investigadores, que es los principios FAIR y los principios CARE, que dice que pues estos tipos de objetos digitales con los museos tienen que ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y con el CARE principio tiene que ser pues para un beneficio colectivo, autoridad para controlar y responsabilidad y ética. El problema con el códice es que es muy difícil saber a quién le pertenece esta imagen, ¿no? Así como lo decía Manu, ¿no? Así la ley de monumentos pues restringe, y también pues los ingleses aquí, lo del museo también, pues hay ciertas restricciones y uno tiene que pagar las imágenes. La cosa que ha cambiado entre pues de los últimos 20 años, digamos, desde que sacaron el Tonalama de los Pochtecas, es que es el Internet, ¿no? Aquí el libre, el repartir las imágenes es súper fácil, y pues hace falta como pues recursos, pues como de Yanes Ortiz, de iniciativas digitales para las lenguas indígenas y de derechos y de saber cómo se usa estas imágenes verdaderamente, ¿no? Como estaba diciendo, ¿no? Que si es un códice que era usado para los nahuales o para los de conocimiento, que no todos tendrían que saber estas cosas, puede ser que hasta el códice no se tendría que exhibir. Entonces, ¿qué estoy haciendo como investigación, ¿no? ¿Y qué es la función de este trabajo? Entonces, estas son como ideas que quiero plantear, y pues más allá de estas cuestiones de derechos de autor y de la propiedad o la materialidad del códice, pues lo importante de la repatriación digital antes de la repatriación física, pues es saber cómo las personas se conectan y se relacionan con el códice hoy en día. Estas son las personas que tenemos para poder pues, conocer lo que significa el poder pues, acceder y poder pues, interaccionar de una manera significativa, ¿no? Y pues sí, empecé con este proyecto queriendo pues, crear pues, un objeto dentro de un espacio virtual. Puede ser que regresemos a esos procesos, pero por el momento, pues el códice vive en estos espacios liminales, que es pues algo muy importante de las cosas digitales. Y ahí pues les dejo por el momento pues el QR si quieren tener acceso al objeto digital. Y ahí está y pues lo dejo aquí para que lo sigamos platicando. No sé si quisieras añadir algo, Manu, para terminarlo. Pues solo esta cuestión de también la apertura de los espacios, ¿no? La apertura del uso de imagen, ¿no? O sea, bueno, yo estoy trabajando un poco, no voy a hablar de eso ahorita, pero como de los sitios arqueológicos de la periferia de Puebla y cómo la gente los reapropia. Y entonces,
otro punto de confluencia con José era como esta cuestión de las tradiciones, de los grupos tradicionales, de la mexicanidad y todo esto, cómo están reutilizando y resignificando estos símbolos del pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abrir, pero pues a la vez seguir con nuestros procesos investigativos, científicos, etcétera, etcétera? Pero cómo también podemos ver cómo se va resignificando esto y se está utilizando para otros fines. Entonces me parece que esta cuestión de la repatriación digital pues es una apertura para muchas cosas, ¿no? Me parece que también hemos estado platicando con compañeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y bueno, son especialistas en esto, y también empezar a romper como estas normativas que restringen el uso de la imagen, pero pues obviamente también es complejo porque después es Coca-Cola o no sé quién vaya a estar utilizando los códices. Entonces sí creo que es un punto de confluencia entre lo digital, lo tecnológico, lo concreto, lo resignificativo, que tenemos que dedicarle más tiempo a la reflexión de esto, ¿no? Bueno, eso sería un comentario, no sé, José, si quieres terminar con alguna otra cosa. No, así es la cosa, ¿no? Pues, es decir, pues que nos hace falta hacer mucho trabajo, de tener muchas más pues, reflexiones sobre esto. Una de las cosas así también que hicimos era pues de poder pues hablar con la gente de los pueblos originarios, de universidades interculturales, de poder pues decir pues qué pasaría si el códice pues regresara, qué pasaría si nunca hubiera salido. Y esa era una de las maneras en las que pues pudimos pues empezar a hablar sobre esas cosas de una manera de crear esas aperturas, ¿no? Y mucho de esto, pues, pues tendría dentro de las instituciones, es donde, pues, mucho de este tipo de trabajo se tendría que realizar, ¿no? Así, um, y sí, así, bueno, así nada más. Lo dejo ahí, sí, gracias. Muchísimas gracias a los ponentes. Pasamos a la siguiente presentación a cargo de maestro Antonio Morales Aldana. Les voy a ver si me quedan bien los minutos. Bueno, buenas tardes. Doy paso a la sentencia curricular del maestro Antonio Morales Aldana. Él tiene una maestría en artes visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM. Desde el 2000 y hasta el 2020 se desempeñó como profesor investigador en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Del 2008 al 2013 se desempeñó como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Valle de México en su departamento de Artes y Humanidades. Ha sido profesor invitado a universidades estatales como la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como dictaminador por el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha sido tutor tanto del Programa Nacional de Becas PRONAVES como tutor de los alumnos del posgrado de la maestría en artes visuales por la UNAM. Fue coordinador de seminario de investigación de estudios museográficos del FAD, o sea, de la Facultad de Artes y Diseño. Ha sido jurado en más de 30 exámenes profesionales en licenciatura y posgrado de la UNAM y jurado en el Premio Quórum de Diseño del Palacio de Bellas Artes. Ha sido seleccionado en Bienales de Arte en México y ha expuesto su obra plástica de manera individual y colectiva a nivel nacional e internacional. Fue subgerente del Departamento de Difusión Cultural del FAD y miembro del Consejo de Difusión Cultural de la UNAM. En el FAD creó y dirigió la Galería de Alumnos en 2005-2006. Ha dado conferencias a nivel local y nacional sobre diseño y museografía y cuenta con publicaciones sobre historia del diseño, museografía y gestión cultural. Desde agosto del 2022, es distinguido por sus proyectos de diseño multidisciplinario por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México como proyectos de incubación. Paso la palabra a su tema, que sería tecnología digital forense. Gracias.
Una investigación a partir de la misma se integra en una tecnología, una aplicación de diferentes técnicas forenses. El cráneo que encontramos una trayectoria que va a esta dirección, es justamente una aplicación casi el 50% del tiempo que la desarrollo de la música funciona así electrónicamente. Se va a estar verdaderamente actualizando la información, es decir, vamos a encontrar pruebas de las forenses. La aplicación procesada por el que tiene una que protege la confidencialidad de la información y está diseñada para que el futuro de los proyectos y médicos especializados tanto que ha representado las habilidades de la fiscalía de la justicia de México que el Instituto de Justicia que se propuesta de un sistema que es muy interactivo dentro de la comunidad de los proyectos de México. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, felicitar a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas por este primer Congreso Antidisciplinario en Ciencias Antropológicas. Justamente ahorita nos está acompañando pues, parte del equipo, mi compañera Atenea Mendoza. Y traemos a ustedes una presentación, un proyecto que prácticamente tiene 4 años de haberse gestado. Ahorita ustedes están viendo con el apoyo que nos están dando técnico y la facultad. Vamos a presentarles unas imágenes, una presentación que sirve para ilustrar lo que en este país está sucediendo. Y ustedes lo saben, es una desgracia. En este país
prácticamente voy a dar una cifra bastante conservadora. Tenemos alrededor de 54,000 personas en calidad de desconocidas que están ahorita en las morgues y están en cementerios de gobierno. Aquí están en calidad desconocidas. Obviamente la otra cantidad pues, son personas que están desaparecidas. ¿Qué hacer con un escenario así? ¿Qué hacer con una cifra tan demoledora como puede ser esta que les acabo de comentar? Creo, y es a su mejor opinión, una de las virtudes, una de las tantas virtudes que tienen nuestras universidades es desarrollar estos trabajos transdisciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios. En este caso hemos querido nosotros realizar un proyecto que abone o ayude a la identificación de estas miles de personas en este país que están una vez más en calidad desconocidas. El proyecto, como ahorita ustedes lo estarán viendo frente a ustedes, es un proyecto, una vez más, se llama GATU. Y este proyecto tiene que ver con esta idea de darle más herramientas al perito forense para que tenga la oportunidad de minimizar los retos que tiene frente a sí. Quiero comentar que el día de hoy, ahorita nos acompaña, como ya había comentado, nuestra compañera Eira Atenea Mendoza, y ella es no solamente egresada de esta parte de esta facultad, sino también trabaja como perito forense. Ella trabaja diario en la Universidad de Vacaciones, pero trabaja diario con con identificar personas. Ella se enfrenta a lo real, ella se enfrenta a las fosas clandestinas de este país. Obviamente, ella sabe mucho mejor que nosotros cuál es el problema. Le hemos tomado impulso a través de años de investigación para que lo que ustedes ven aquí enfrente, cambien, por favor, es esta posibilidad de ofrecer esta aplicación. ¿Qué es GATU? Aquí verán ustedes, en general tenemos un contexto, ¿no? Nuestra nación sufre de años a la fecha de una crisis forense, derivando que actualmente haya más de 52,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país. En este contexto, hace más de 3 años, un grupo multidisciplinario de profesionistas y docentes, que son los de la UNAM, de la ENA y de un instituto tecnológico en Veracruz, conscientes de esta problemática nacional, decidimos empezar de manera independiente una serie de investigaciones con el fin de reconocer los retos que enfrentan tanto los peritos forenses como las fiscalías nacionales en su día a día, particularmente en su tarea de por identificar estos fósiles en calidad de exclusivos. Lo primero que hicimos fue, bueno, ¿qué diagnóstico nos arroja a partir de la experiencia, a partir de lo que también acudimos con otros peritos, con otras fiscalías, y nos dimos cuenta y lo pusimos en rojo, cuáles en un momento dado ciertos detonantes, ciertos focos rojos que hay en esta misma realidad tan lastimera en este país. Primera, pues hay pocos peritos y médicos en la antropología forense. Son contados los que hay en este país. Hay una tardanza en la entrega de los dictámenes. No es porque el perito como tal quiera decir, me quiero tardar en entregar este resultado. No, es que realmente tiene poco material. Y es una cantidad impresionante de trabajo el que tiene que enfrentarse el día a día. No es que te doy a ti una carpeta de investigación con un solo resto óseo. Son cientos y día con día esto aumenta. Insuficiencia, carencia o saturación de sitios para resguardar estos óseos. Seguramente ustedes, obviamente, están al tanto de esto por las noticias, pero estos problemas de dónde depositar, dónde resguardar estos restos óseos es terrible.
Ustedes saben, por ejemplo, salió en las noticias donde un camión refrigerado tenía restos óseos porque ya no tenían dónde ponerlos en el servicio médico forense de la Fiscalía. Estaban en la calle, restos óseos. Hay un presupuesto limitado. Eso aplica creo que prácticamente cualquiera de las disciplinas, y hay poca limitada o un apoyo para la capacitación del personal especialista en ciencia forense. Hacen con muy poco nuestros compañeros forenses, hacen mucho para poder subsanar eso. En ese sentido, bueno, derivado de todo, de estos y otros elementos, diseñamos un programa, una aplicación que se llama GATU. GATU Colibrí en lenguotomía es una aplicación metodológicamente inédita en México que trabaja exclusivamente con restos óseos y que está basada en técnicas aprobadas y sustentadas en bibliografía especializada. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no estamos ahorita ni imaginando cosas ni suponiendo. Esta aplicación se sustenta en bibliografía y en experiencia. Es prácticamente la única de otras 2 o 3 aplicaciones que tienen esta virtud. GATU sistematiza las técnicas forenses más empleadas nacionalmente para coadyuvar en el análisis osteológico de restos óseos en calidad de desconocidos, permitiendo al usuario digitalizar la información y con ello, ¿qué conseguimos? Eficientar los tiempos de cálculo para la estimación de qué es lo que hace esta aplicación en sí. Imaginen ustedes que esta es la mesa, perdón si lo digo de una manera tan salvaje, pero esta es la mesa donde están los restos óseos. Bueno, ya están en un servicio médico forense, del CEMEFO, lo que les permite a ustedes, al usuario, es conseguir sexo, edad, estatura y ancestría en tiempo real en menos de 3 minutos. Menos de 3 minutos. Esto en un momento dado prácticamente puede tomarle a veces a un técnico con experiencia, le puede tomar mucho, pero mucho tiempo más. Obtiene un inventario óseo y ontológico pormenorizado. Esto que ven ustedes son screenshots de la misma aplicación. Contar con un registro fotográfico y el marcaje gráfico de traumas y características individualizantes y funciona su conexión a Internet Cambio. Es accesible al público mexicano. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que tenemos nosotros ahí está en español. Ahora ya tenemos la versión en inglés. Y respeta los derechos humanos y las leyes mexicanas. GATU, y esto lo queremos remarcar, no es una aplicación que nosotros vayamos a vender. Esto se va a poner a consideración de las fiscalías. ¿Por qué razón? Nosotros, como dueños de la aplicación, podríamos en cualquier momento decir, oye, pues lo subo al App Store, y en cualquier momento lucrar con él. No, nosotros lo que queremos es ofrecerle esta herramienta a las fiscalías en un momento dado, apoyadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de búsqueda. ¿Para qué? Para que tengan más herramientas con las cuales poder subsanar o coadyuvar a este mismo objetivo. Maximiza los recursos, obviamente nosotros potencializamos eficientar esto. Disponemos en tiempo real de un informe en formato PDF que ustedes pueden enviar prácticamente de inmediato que tengan los resultados a cualquier correo institucional, cambio de fiscalías. Ya lo hemos presentado. ¿A dónde? A el INCIPO, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Lo hemos presentado al Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta universidad y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien a través de un oficio nos dijo, está perfecto, solo que háganlo llegar a las personas que en un momento dado tienen más necesidad de ello, en este caso, o por lo menos quienes pueden, vamos a tomarlo así, hacer judicializar las carpetas de investigación. Claro. ¿Cuáles son las diferencias de GATU respecto a otras aplicaciones? Va a tener actualizaciones regulares, cuenta con passwords, no tiene un límite a los expedientes,
y se encuentra en versión iOS y Android. Revisamos de verdad con lupa todo lo que tenía que ver con derechos humanos y con leyes mexicanas. Les podemos decir que esta aplicación nos ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Revisamos, imagínense, todas las leyes que aplican para estos casos. Les podemos decir también que esta aplicación cuenta con un instrumento. ¿Ahorita se está viendo? Pero no se ve él. No. Es fundamental entender ¿Él prendió su cámara? acá un contexto a nivel nacional e inclusive latinoamericano de contemplación o respeto a los derechos humanos a partir de estas leyes. Cambiamos. Hay algunas notas de entrevistas que nos han hecho, entre ellas en la Universidad Nacional. Voy a dejar cambio. Mi compañera aquí, ella hará la respuesta a cualquiera de las preguntas que sean formuladas aquí. Estamos finalizando y bueno, consideramos muy importante que México siga aprendiendo de los líderes en ciencia forense, pero también es fundamental para nuestra nación que desarrolle su propia tecnología forense. Pues hasta hoy sigue siendo un país dependiente de los recursos tecnológicos de vanguardia que son generados en los países hegemónicos. Esto es una screenshot también de investigación que se hizo para justificar nuestra aplicación y encontramos que nosotros no tenemos ni una sola patente en ciencia forense, ni una. Las patentes que hay en ciencia forense se dan prácticamente en dos países. Una en China y otra en Estados Unidos. Solamente. Y cada uno, por ejemplo, en el primer caso, la tercera, que está muy pequeño, pero por ejemplo el MIT en Boston, Estados Unidos, tiene 5 patentes. Y después se va a China y los demás tienen entre 3 y 2 patentes. México no tiene ni una sola patente. Y ojo, recuerden con lo que comenzamos esta intervención para tenemos uno de los escenarios más graves de desaparición y de problemas para identificar restos óseos a nivel mundial. Nosotros no tenemos estos desarrollos, es una lástima, por cierto. Claro. Terminamos diciendo, estos son los documentos de patente de alta relevancia que existen, se pueden consultar, si ustedes en un momento nos lo quieren pedir. México enfrenta problemáticas muy específicas de su ciencia forense, las cuales requieren desarrollar tecnología propia que la resuelva de acuerdo con las particularidades de su sociedad. Ahorita justamente terminará mi compañera Estela diciendo, ella lo sabe muy bien, este país ustedes lo saben, la realidad de Puebla en cuanto a su geografía es muy distinta a la de Veracruz y eso que colinda. La realidad de Tijuana es muy diferente ahora a la de Chiapas y ahora ya los dos están enfrentando cuestiones de violencia por cuestiones del crimen organizado. Y la orografía, la hidrografía es tan distinta que la ciencia forense tiene que especializarse para casos en la frontera, en las costas y en la frontera sur. La frontera norte y frontera sur son cosas muy distintas. Pues prácticamente terminamos con ello. No sé si quieres comentar algo todavía, Estrella. Pues sí, lo importante de esta aplicación fue pensada en el marco de la confidencialidad de las tarjetas de investigación que tienen las diferentes investigaciones de la desaparecida. También es cierto que existen aplicaciones que también redes, pero todo tiene acceso. Entonces, esta aplicación tiene toda esa marco de seguridad, de protección de la información y acorde a la realidad que se está necesitando en el país, tanto en los procesos fragmentados, hay una infinidad de posibilidades, pero está re interesada en adaptar esa aplicación acorde a las necesidades que pudieran tener los estados, porque los estados que tienen más territorios eliminados, que están fragmentados o quemados, de diferentes necesidades, y cada luego tiene su propia
técnicas que son más habituales en su trabajo y entonces esta aplicación está pensada en ella en términos de que cuáles son las técnicas que están empleando la industria de tablas, porque nosotros trabajamos igual, mismo por el contexto social y de violencia que están presentando son diferentes dinámicas. Entonces sí, una adecuación de cada una de ellas y también de maximizar la seguridad de información que se está preparando en esa aplicación. También un momento que tratar de solucionar donde van a estar reparando su información. Muchas gracias. Se agradece mucho su muy interesante y muy importante contribución a esta mesa. Bueno, pasamos a la última presentación de esta mesa, a cargo de Carlos Rodríguez Saucedo, cuya presentación se llama Las redes sociales como medio para la divulgación del patrimonio cultural y material. La presentación de preguntas y respuestas será al final y para que podamos aprovechar el tiempo. Muchas gracias. Carla Isabel Rodríguez Saucedo es diseñadora gráfica egresada de la Universidad Autónoma de Durango, campus Zacatecas, con especialidad en gestión cultural y políticas culturales por la UAM Iztapalapa y con una maestría en producción audiovisual por la UAD, campus Zacatecas. Actualmente cursa el diplomado Patrimonio y Cultura de Definiciones, Debates y Retos, sexta promoción, por parte de la Subdirección de Capacitación y Actualización de la Coordinación Nacional de Antropología de INA. Trabajó en la Coordinación Estatal de Bibliotecas del Estado de Zacatecas de 2017 al 2021 y desde 2015 hasta la fecha labora en el área de difusión del Centro INA Zacatecas como diseñadora gráfica. Hola, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a todos. Como ya pueden ver, pues mi tema va más enfocado a la divulgación del patrimonio inmaterial y yo lo hablo también desde mi perspectiva como diseñadora y como el último proceso, porque si bien tenemos a los investigadores que tienen un trabajo larguísimo, que lleva muchísimos años, este es el último proceso que se llega para poder alcanzar no solo a otros investigadores o a personas que están fuera de este medio, sino al público en general, que también debemos considerar que es una parte fundamental, que las personas de aquí comiencen a identificarse y entender también qué es patrimonio, y no querer patrimonializarlo todo solo porque sí, ¿verdad? También hay que hablar de ese tema. Bueno, este es como mi índice, así que vamos a hablar muy rápido, para, más que nada por el tiempo. Y vamos a hablar de patrimonio. Entonces, tenemos muchísimas variedades dentro del patrimonio. Y la verdad es que tanto formatos como aplicaciones también es muy variada. Lo más común es que la gente se identifique más con el patrimonio material. ¿Por qué? Porque pueden tocarlo, pueden sentirlo, lo pueden ver de forma directa. En este sentido, es mucho más fácil que la gente sienta como patrimonio un libro o un códice que está viendo en un museo o un edificio que dicen, ay, es que este edificio debe ser patrimonio, cuando realmente desconocen toda la historiografía y el análisis antropológico, por ejemplo, del libro. La gente genuinamente lo siente propio porque lo puede ver y, entre comillas, lo puede tocar. Pero entonces hablamos ya de un tema un poco más complejo cuando nos vamos al patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque el patrimonio inmaterial, si bien lo podemos ver y lo podemos disfrutar en cierto sentido, pues es muy propio de cada comunidad. Es muy variado, tiene muchísimas formas y además sí hay
muchas regiones, hay regiones muy particulares con características muy particulares que incluso no se ven, por ejemplo, aquí en una urbe más concurrida, por ejemplo. Más adelante abordamos lo que es el patrimonio digital, entonces sí, bueno. Aquí en México tenemos registrados de manera legítima, por el listado de la UNESCO, 323 elementos, de los cuales se enumeran las festividades patronales, danzas, expresiones orales, lenguas maternas, artesanías, otras creaciones, y dentro de las artesanías tenemos pues alfarería, tejido, joyería, bordados. Aparte de eso tenemos otras representaciones, tenemos rutas itinerantes, que también es un tema muy interesante, procesiones, música y rezos. O sea, incluso hay algunos rezos que podemos encontrar en códices y en libros antiguos, que forman parte hoy del patrimonio inmaterial y que técnicamente serían como el latín, que es una lengua muerta, porque no existe gente de ese contexto que nos pueda decir cómo era realmente, pero nosotros lo podemos interpretar. Bueno, en mi ciudad, Zacatecas, tenemos 9 actividades registradas, entre las cuales tenemos la fiesta, se llama Fiesta de los Borrados en Xochihuites, la música de los jarabeos en Nochistlán y algo que se le conoce como los 33 rezos, que está en la capital. Hay muchas más variedades, nada más les quería comentar algunas. Una cosa que me pareció muy llamativa, por ejemplo, es que Oaxaca cuenta con más patrimonio inmaterial registrado en todo el país y Tamaulipas no cuenta con ninguno. Cuando sabemos que sí hay fiestas patronales, cuando sabemos que sí hay, por ejemplo, usan ciertos tipos de joyería o ciertos tipos de manualidades que son muy de la región, pero que no los encuentran registrados como tal. ¿Por qué? Porque registrar el patrimonio inmaterial es más complicado. No es tan fácil como ir con un edificio y empezar a buscar en los archivos y empezar a buscar registros. Porque además algo que tiene el patrimonio inmaterial es que va cambiando con el tiempo. Tiene un sincretismo con cómo se va comportando la sociedad conforme va evolucionando en ese espacio muy específico. Aquí. Bueno, entonces, hablando así muy rápido, ¿qué tiene que ver esto con el patrimonio digital? La realidad es que el patrimonio digital desde el 2003 ha tenido una relevancia importante y también de la UNESCO, porque existe esta Carta de la Protección del Patrimonio Digital, donde ya se habla que lo principal y lo primordial es que la gente tenga la capacidad de encontrarlo, identificarlo e identificar a sus creadores. Originalmente, cuando hablamos de patrimonio digital, pues también estaba ligado a lo que es el patrimonio bibliográfico y el patrimonio de digitalización de acervo documental. Pero esto ha ido evolucionando y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en la Organización Global del Patrimonio Digital, se tiene ahorita, al momento, más de 170.000 gigabytes de información, de los cuales solo se consideran 14 países. Ya no es todo. Y a esto se le suma también que tenemos el proyecto de Google Arts and Heritage y el proyecto de Memoria del Mundo, que son proyectos, el de Memoria del Mundo también de la UNESCO, que permiten ir a lugares muy específicos, identificar, por ejemplo, sobre todo lo que son acervos bibliográficos, catalográficos, archivos, y estos digitalizarlos para darles una salida vía internet o por la nube y sea mucho más fácil de consultar en todo el mundo. Digo, obviamente aquí ya entran algunas cuestiones pues, de seguridad, porque mucha gente recordará que a Google Arts and Heritage en algún momento los hackearon y les borraron todos los materiales. Y se perdió todo ese trabajo. Entre esos trabajos también hay guardado un poco de trabajo audiovisual y sonoro. Sí se pudo recuperar, pero considero que es importante como tenerlo claro de que si bien está en la nube, no quiere decir que sea seguro o que sea permanente. Bueno, esto es un poquito de qué es la relevancia del patrimonio digital en la actualidad. Tenemos el uso de plataformas, como ya comentó aquí el maestro, que son muy útiles no solo para los estudiantes, sino para los investigadores y para las personas cotidianas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poquito más cómo funciona. Entonces, leo así rápido que en el 2003, lo que ya les comenté, la UNESCO saca a reducir la Carta de la Preservación del Patrimonio Digital, que en su momento busca priorizar la recopilación del patrimonio cultural, principalmente documental y también etnográfico, para su resguardo, donde se hace especial énfasis en asegurar la accesibilidad en el mismo
mediante los nuevos medios de comunicación para beneficiar, y cito, a las actuales y futuras generaciones. Esto porque empezamos a ver que realmente las nuevas generaciones, su primer contacto ya es con las redes sociales y ya es con Internet. Bueno, esto es así muy rápido. Algunos de los pioneros aquí en México tenemos el proyecto Cuicuilco. Este proyecto, que fue desarrollado por la ENA en 1984, utilizaba un método de registro para poder, de manera digital, identificar cómo era el espacio en el que podían, sin tener que afectar la zona arqueológica, poder investigar, poder raspar y poder encontrar puntos, se le conocía como puntos localizables de investigación, ¿no? Y no dañar los vestigios. Luego tenemos otro que a mí me parece maravilloso, que es el primer catálogo, el catálogo piloto, que es de Oaxaca, porque Oaxaca tiene, o sea, es impresionante el trabajo que tiene Oaxaca con respecto a su patrimonio. Y digitalizó primero con sus cámaras todas sus piezas y luego sacó su primer catálogo, que fue una base de catálogo que después se fue replicando en otros museos. Posteriormente también el trabajo de la Fototeca Nacional, con más de 200,000 fotografías escaneadas. Y continuamos, por favor. Bueno, ese es un documental que pueden encontrar sobre el primer proyecto de Cuicuilco y cómo se llevó a cabo. Más que era interactivo, ya no sé. Perdón, y que sí. Y ahorita en la actualidad también, un poquito. O sea, en la actualidad tenemos, por ejemplo, la aplicación de Gato, como mencionaba aquí el maestro, y también tenemos alguno que se llama Voces del Tiempo, que es una aplicación virtual que se usa en el museo, donde donde podemos interactuar con las piezas. El otro, por ejemplo, el Códice de Mendoza, que también tendría una relevancia aquí con lo que comentan los compañeros de cómo se puede llevar más allá, ¿no? Cómo podemos identificar, revisar y estudiar a través de Internet y los recorridos virtuales de Lima. Pero, bueno, la Mediateca INA, también podemos encontrar toda esta recopilación. Y ahora sí, vamos a hablar de redes sociales después de mucho tiempo. Ok, bueno. En este sentido, los medios audiovisuales son eficaces para la divulgación del patrimonio, pues tiene propuestas muy variadas. Si bien no es lo ideal de primera instancia, hay que reconocer, según los datos del INEGI del 2023, que el 97.1% de la población en general utiliza un celular. Y solo la mitad, menos del 40%, si no me equivoco, tiene acceso a una computadora o cualquier otro equipo para poder consultar o buscar en Internet. Entonces estamos hablando que 97 millones de habitantes, el 81% utiliza Internet y lo usa a través de sus celulares. Y esta estadística de INEGI está contando a personitas desde los 6 años y hasta los 80, que si nos damos cuenta ya es un rango muy bajo de edad para que empiecen a usar las redes sociales y aún así sí están contemplados dentro de esta gama, ¿no? Bueno, es así con mis estadísticas muy rápido, que vamos a ver, interpretando estas estadísticas, solo la mitad de la población tiene acceso a una computadora, mientras que la gran mayoría tiene un celular. De igual manera, las estadísticas nos demuestran el incremento del 2019 al 2023 y de la accesibilidad a Internet, y no solo en espacios urbanizados, sino también en espacios ya rurales. Lo cual, bueno, es un avance muy significativo porque ya también escuelas rurales ya tienen acceso a Internet, no todas obviamente, pero ahí se está trabajando, bibliotecas rurales, bibliotecas en municipios muy alejados, ya tienen este programa que les permite acceder a Internet. Luego, también se demuestra que lo más utilizado para, bueno, de aquel lado podemos ver que según INEGI, la gente lo utiliza principalmente para comunicarse y después lo utiliza para usar redes sociales. Sin embargo, esto está interrelacionado porque para comunicarse hoy en día necesitan WhatsApp o Facebook Messenger, principalmente. Irónicamente, ahorita que está muy famoso TikTok, ronda como en el 6º o 7º lugar de redes sociales, o sea, ni siquiera es como el primer top aquí en México todavía, quién sabe después. Pero interpretando esto y considerando que también lo primero que hacen es usarlo para el entretenimiento,
sí tenemos que considerar que nosotros como, no solo como creadores de contenido, sino como gestores culturales, podemos usar esto a nuestro favor para llevar lo que ya conocemos y poder hacer que las personitas que están entrando en este mundo empiecen a conocer sobre su cultura, no solo lo que ven en la televisión o en los comerciales o en las promociones turísticas que vemos. Por ejemplo, hay muchos youtubers que son de fuera, que vienen, que se hacen populares porque van, por ejemplo, a ver el Día de Muertos, ¿no? ¿Y por qué nosotros no podemos aprovechar, con tantas estadísticas, ese mismo potencial que existe? Muy bien. Sí, es lo mismo. Bueno, ahí no se ve, pero pues la red social más utilizada es Facebook. Y pues son así como los datos estadísticos en general, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué beneficios tiene para nosotros, creadores de contenidos y agentes culturales, sobre todo, usar las redes sociales? Primero tenemos, ahorita hablamos de los contras, pero como beneficio tenemos lo que me parece más importante, que es crear comunidad. Crear comunidad permite a otras personas con el mismo interés o que van aprendiendo así de a poco que es un tema, en introducirse en el tema y que haya gente que les pueda decir qué es, qué hacen, estás bien, estás mal, o hay algo que se llama como reflotar conversaciones. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. También podemos comprobar y reafirmar información. La realidad es que el algoritmo ya nos permite identificar de dónde salen los contenidos. Ya no es tan fácil que alguien se pueda robar un contenido y decir que es de ellos. También tenemos los metadatos que nos permiten identificar de dónde sale el contenido como tal. Y luego tenemos el derecho a réplica, que a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque muchos creadores, sobre todo muchas personas artesanas, pueden ver que se está usando su material, que está usando su artesanía, como por ejemplo el caso que tenía Tenoch Huerta con su capa, y entonces los artesanos ya tienen una voz, no tienen que esperarse a que alguien los vaya a buscar, ya no tienen que esperarse a que pase todo el proceso de investigación para que ellos puedan dar su punto de vista y puedan solicitar el derecho a réplica, y no solo a instituciones, sino también pues a los medios de comunicación masivos. Bueno, este es, por ejemplo, un caso que me gusta mucho de crear contenidos, que tenemos, por ejemplo, Orgullo Wixárika, que es una página que se encarga principalmente de subir contenido, no solo wixárika, sino de la lengua mixta y la lengua maya. Y tienen videos muy bonitos, también hacen como refloteo, y lo que hace interesante esto es que conforme ha ido avanzando la página ha aumentado muchísimo de personas que la consumen y que permite más la interacción con otras culturas de otras comunidades. Y luego está otra que se llama Aprende en latín, que es una lengua muerta, ya no tenemos nadie que nos enseñe y estamos aprendiendo por método natural y por el método genérico, ¿no? Y entonces esta comunidad permite que maestros, sobre todo de otras partes del mundo, te ayuden a entender cómo se habla, cómo se lleva, y se conocen personas con el mismo interés hacia, no solo hacia la cultura romana, por ejemplo, sino a lengua en particular. Y muchos maestros, por ejemplo, de español, vienen aquí y empiezan a ver la morfología del lenguaje, cosa que a mí me parece fascinante. Entonces, sí. Por ejemplo, el caso de Yuya y Nestlé, que es un caso muy interesante también del 2016 y 2017, donde los mismos artesanos se dieron cuenta de que el diseño de Nestlé de las tacitas y el diseño del maquillaje de Yuya estaban basados en sus bordados. ¿Qué ocurría? Que pues ellos no tenían forma de dar réplica, entonces comenzaron a hablar en redes sociales y luego eso hizo bombo y lo llevaron a los medios nacionales, televisión, radio y demás. Y ahí ellos empezaron a procesar su demanda. ¿Qué ocurre? Que al ser inmaterial, porque realmente no puedes decir, ah, yo lo bordé como tal, porque hay muchas, como es el mismo tipo de bordado y los mismos sujetos gráficos para toda una comunidad, pues ellos tuvieron que volver a bordar todo y luego tuvieron que, con derechos de autor, registrar cada uno por separado, para entonces que procesara la demanda. Ayudó mucho que en las redes sociales se hiciera como este intercambio y se les diera voz a ellos, porque la verdad es que nadie estaba seguro de así es, no es, y luego están hablando de personas que tienen miles de seguidores alrededor del mundo. Entonces es una comunidad contra un influencer enorme, o contra Nestlé, ¿no? Que es peor, pero bueno, no por Nestlé, pero
Entiendo. Bueno, antes de pasar aquí, bueno, no, sí, déjame. Estos son, si lo gustan leer, es una, ¿cómo se llama? Bueno, son unas palabras de la antropóloga Clara Pérez, donde sí habla mucho de cómo el patrimonio, si es este patrimonio que tenemos considerado como hegemónico, es muy fácil y se da mucho bombo y se habla mucho de ello, pero los que son muy pequeños, los que son de comunidades muy rurales o muy pequeñas, no se les da ni el alcance ni el interés, por ejemplo, económico o mediático que podrían tener a largo plazo. Aquí nada más me gustaría hablar así muy rápido, por ejemplo, el fair use. El fair use es una opción que nos dan las redes sociales para que como creadores de contenidos podamos intercambiar contenido, pero eso no significa que lo copiemos todo, que agarremos imágenes, por ejemplo, decía, el código de Mendoza, podemos utilizar alguna imagen siempre y cuando se esté referenciando la imagen y no se use todo el contenido de esta imagen. Hablamos, por ejemplo, de ese sentido. Si es así, podemos actuar de manera legal y directa e incluso hay ahorita ya una opción que tienen las redes sociales que es automatizar con la inteligencia artificial que automáticamente lo baja y lo bloquea hasta que se resuelva este caso. Hablando, por ejemplo, ya de estos sentidos. Entonces, pasamos así muy rápido. Estos son ejemplos igual de cómo las personas han tomado por ellas mismas el interés de mostrar su cultura, de mostrar su tradición, y hacen, por ejemplo, aquí en Textiles Mendoza, hacen reels y videos donde muestran cómo se borda y luego suben fotos y sesiones de fotos muy bonitas con todo el vestido acabado. Y igual, Orgullo Wixárika, donde, por ejemplo, aquí es era interactivo, pero ya no. Donde se muestra cómo se lee y cómo se escribe en lengua mixle de los números, por ejemplo, del 1 al 30. Me parece también maravilloso. ¿Seguimos? Que es también un creador de contenido, que lo que hace es que reflota mucho de su cultura de Ayuk, perdón, y principalmente se enfoca en música tradicional. Entonces lo que hace es que va con distintos músicos de algunas comunidades y hacen algunos videos, muestran y explican de qué es, qué hablan, los días importantes también, porque hay que recordar que hay ciertos cánticos que solo se toman en ciertos días y en ciertos espacios. Entonces, a mí me parece fabuloso, ¿no? Y lo que ahorita está como que muy de moda, Twitter, porque, no sé, Twitter nunca muere, al parecer. Y, no, ¿me regresas un tantito? Twitter lo que tiene es una opción de hilo. ¿Qué hace el hilo? Y esto lo hacen muchos historiadores. Cuando comienzan a trabajar en un proyecto y ya lo terminaron, ya lo están publicando, comienzan a subir en el hilo fotos y todas las reseñas y todo el estudio histórico, toda la arqueología del libro, y se puede ir aumentando conforme al hilo. Por ejemplo, no puede escribir tanto, pero sí puede irse respondiendo a sí mismo, generando una conversación y aumentando la información. Y pasamos al siguiente. ¿Qué formatos podemos usar nosotros para poder llevar, o sea, como creadores de contenido y principalmente como agentes culturales, a redes sociales? Tenemos las infografías, que son pues estas imágenes que tienen texto. Regularmente lo ideal es que tenga muy poco texto y la imagen sea lo principal. Luego tenemos pues Really TikToks, que ahí sí lo ideal también es que sea algo rápido y que tenga como leerse, los hilos que ya comentamos. Y algo que funciona mucho en Facebook y nos ha funcionado a nosotros en el Centro INA es las imágenes con texto. ¿Por qué? Porque si yo tomo una foto muy bonita de una representación, obviamente no voy a poner en la foto todo el texto. La voy a escribir en algo que se le conoce como copy. Y se ha demostrado que a la gente sí le interesa leer el copy. Antes creíamos que no y resulta que sí, que cuando es ver más, sí se quedan a leer todo lo que sigue. Y ahí se le puede dar directamente los derechos de autor de quién es, dónde se hace, qué fechas, qué personas colaboraron. Y son fotos que, bueno, nosotros lo que hacemos es que ponemos una marca de agua chiquita, pero que sí se pueden localizar y que dependiendo de las cosas se pueden usar. Por ejemplo, el Centro INA permite usar muchas de las fotos siempre y cuando sean solo para educación o para una comunicación educativa en ese sentido. Ya si quisiéramos usar una foto para un medio publicitario, sí se tendría que hacer una forma completa de solicitud y pagarse un retroactivo. Entonces, sí, perfecto. Audiencias. Lo más importante siempre es ver nuestras audiencias.
En nuestro caso, en Zacatecas, nosotros podemos ver que la mayoría de nuestra audiencia es de 25 a 35 años. O sea, son millennials. Todo es visual. Todo es visual y es muy rápido. Y no solo eso, si nos da, bueno, regularmente las redes sociales nos dan la opción de ver lo que son nuestras audiencias actuales y nuestras posibles audiencias. En este caso nos especifica que nuestra posible audiencia pues es de aquí de la Ciudad de México, obviamente, pues, porque tiene más que ver con algunas cuestiones culturales. Entonces, tomando en cuenta todo esto, pues nosotros preferimos hacer materiales que puedan llegar a la audiencia actual. A ver, este es un caso que nosotros hicimos, que es un microdocumental de unas mujeres que fueron a la zona arqueológica de La Quemada y ellas se encargaron de hacer toda la limpieza cuando esta zona estaba abandonada, antes de que hubiera, o sea, había como un proyecto, pero apenas estaba platicando cómo se puede llevar a cabo, antes de que fuera accesible al público. Y entonces a las mujeres, por ejemplo, la señora de rojo, porque no lo podemos ver, pues sí nos contaba que ya la llevaban desde que estaba chiquitita. O sea, desde los 5 años la llevaban ahí a sacar piedra y a trabajar. Y eran puras mujeres de una comunidad que también es pequeña. Son 2 o 3 cuadras. Entonces aquí ya les dimos la voz y se vuelve mucho más bonito cuando la gente puede ver que otras personas también aprecian lo que hacen. Y cuando ellos lo ven ya así como materializado en su teléfono, les da mucha ilusión verlos, es una realidad. Entonces, ya para terminar, aquí es lo que les decía, nosotros podemos ver cómo la audiencia sí influye, o sea, el tipo de material sí influye mucho en la audiencia en comparación a otros materiales, y dependiendo de los días donde los subimos. Igual aquí, por ejemplo, estas son infografías. Y sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces que tenga poquitos likes no significa que haya llegado a pocas personas. Muchas veces la gente lo ve, pero con esto que significa que hay que seguir viendo y viendo contenido, no reaccionan directamente. Pero aún así podemos saber cuánta gente nos ve y a cuánta gente realmente le ha llegado o se ha quedado más tiempo visualizando estos materiales. ¿Y qué tan importante ha llegado a ser las redes sociales? Pues que ahora el APA ya nos permite citar a influencers, creadores de contenido y materiales y infográficos en redes sociales. Y este es un ejemplo. Bueno, ahí está el ejemplo de cómo se pueden citar. Por ejemplo, es un arqueólogo que habla, pues obviamente, de ideología de género y demás, pero que nos muestra que ya la APA y también ahorita lo que estaba viendo con el método Chicago ya están dando pauta para que se permita a las personas utilizar estos materiales como referencia de información y de contenido. Y ya, es todo. Bueno, esta es otra pequeña cita que pues ahí les voy a dejar. Y finalmente, la bibliografía, las fuentes y los materiales de referencia. Muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Sí, micrófono, creo que es el No, es que se tiene que grabar. Ah, perfecto, por favor. Carlos, ¿se llama? ¿Cuál es su nombre? Antonio, perdón. Antonio, sobre Gato, y que me parece fantástica, solamente algunas preguntas que vienen dadas completamente desde la ingenuidad, pues no tengo nada que ver con esta área. ¿De qué manera funciona Gato? Es decir, si simplemente se toma una fotografía, se sube la aplicación, si tienes que abrir la cámara y entonces esto, y en fin, o sea, ¿cómo funciona? Si se coteja esto en el momento, porque también decías que no se necesitaba utilizar internet. También saber si tiene un estimado de margen de error, por ejemplo, con los resultados que avienta. Y por ahí también es de la ingenuidad, ¿no? Decías que si se sube bueno, si estás trabajando con la aplicación, que más o menos en 3 minutos puedes tener datos sobre los restos óseos. En promedio, sin esto, ¿cuánto les podría demorar? ¿No? Que también, obviamente, supongo cómo estén los restos óseos, porque, claro, no es decir si están, digamos, como quemados, pues, o algo así por el estilo, maltratados, no lo sé. Eso, ¿no? Y por último, simplemente saber si le están utilizando
en otros países, qué tanto se está utilizando actualmente, digamos, como en México, sin por otros países. Y a Carla, aprovechando también, simplemente preguntarle, bueno, lo digo desde ahorita, si quieres más adelante lo podemos recordar, es una duda con relación a esto del patrimonio digital, y nuevamente desde mi ingenuidad, si el patrimonio digital solo tiene que ver con la digitalización de archivos o también contempla materiales nacidos en lo digital. La segunda pregunta que se tendría que ver con tu opinión sería, ¿cuáles serían los retos o peligros de la digitalización de patrimonios culturales o bien simplemente la difusión de patrimonios culturales que de pronto están en la nube frente a programas de inteligencia artificial que trabajan con imágenes, ¿no? Por toda esta cuestión que hemos visto de que de pronto dicen, ok, genérame una imagen que tenga que ver con no sé qué, pero pues de pronto eso puede ser que meta información digitalizada de patrimonios culturales que igual y tendrían que respetarse derechos de autor. Y finalmente, tu opinión sobre cómo algunos rituales prácticos son llevados al mundo digital, como en Minecraft, donde de pronto vemos que, no sé, que en Perú se ejercen misas en Minecraft, donde vemos a gente muy joven de todo el mundo que de pronto se reúne para marchar contra, bueno, contra el Estado de Israel, o contra Israel, mejor dicho, para liberar Palestina. Sobre eso, si tú crees, ves o imaginas algún tipo de aplicación para divulgación de información de ELINA, en tu caso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Cuánto tiempo les tomó hacer eso? ¿Y si hicieran algo? ¿Para quién es esta pregunta? Para todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, así en ese orden, por favor, empezamos y después continuamos. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad ahorita voy a darle la palabra a mi compañera para que ella dé todos los datos. Yo obviamente lo complementaré, pero ella tiene, pues, como especialista forense, tiene mucho más referencias hacia ese tópico. Mira, la aplicación, bueno, más bien está enfocada en algo que en la antropología física se llama análisis osteológico. El análisis osteológico es revisar los huesos morfológicamente, verlos, porque las características que presentan el esqueleto de un individuo masculino, femenino, historia de vida, se ven reflejadas en ellos. Entonces, dentro de la arqueología clásica siempre se ha hecho eso en poblaciones antiguas, el analizar los restos de poblaciones del pasado. ¿Qué pasa con los forenses? Rescatamos esas técnicas y las aplicamos en población contemporánea. Obviamente viene siendo el ver y tocar los huesos. ¿Qué hace la aplicación? Me da el acceso a las técnicas con las que yo voy a obtener el sexo, la edad, la estatura y la ancestría. Y como organismo biológico, el ser humano es muy variable, hay mucha variabilidad biológica. Entonces, eso es lo que nos está acercando a la particularidad de la coadyuvancia a la identificación, porque no coadyuvamos. Y entonces, cada una de las técnicas tiene sus propias particularidades muy específicas. Un ejemplo te podría explicar para que te des una idea. Es, por ejemplo, la pelvis. El Homo sapiens somos bípedos. Entonces, al ser bípedos, la pelvis soporta todos los contenidos de los órganos, pero en la mujer es una cosa más que es el producto, el bebé. Entonces tiene que tener una morfología específica, la pelvis femenina, para contener el producto. Entonces, esas características morfológicas particulares de la mujer van a ser muy distintas al varón, porque el varón no va a contener jamás un producto ahí, ¿no? Entonces, por más que hagan la morfología, hacen tantas cosas biológicamente médicas, pero algo que nunca se va a poder modificar es la estructura del esqueleto. Entonces, ese esqueleto genéticamente está diseñado para hacer una cazuelita, para que expliques, y ahí se produce. En el hombre, no.
Ese es un ejemplo. Y entonces observamos los rasgos, vemos la técnica a este grado 1, grado 2, grado 3, y cada técnica tiene su particularidad. Entonces yo hago la aplicación, veo el grado en que está y me dice el porcentaje de probabilidad de que sea una mujer o un varón. Siempre hace probabilidades, porque la diversidad es mucha. Y cada población, cada grupo, los nichos ecológicos de cada comunidad humana tiene sus propias particularidades. Entonces, por eso no podemos como universalizar, no, es que el grado 2 es de femenino, así como plano, no. Cada población, porque hay unos que son bajitos, por ejemplo, del sur son bajitos y delgaditos, en el norte altos y grandotes, ¿no? Entonces necesitamos ver esas características, es lo que, por eso está abierta la aplicación de Gato. Por eso y es muy especializada, porque el antropólogo físico especializado en la astrología va a entender cada una de esas técnicas, porque hay muchas. Y esas técnicas tienen que ser en estudios que se han realizado en población mexicana. También porque, por ejemplo, la técnica para estimar el sexo no es la misma, el índice de porcentaje en una población caucásica a la población latina. Entonces, eso es como muy especializado. Entonces, ya tú tienes esa bibliografía que se han hecho esos estudios en población latina, en población mexicana, porque se han hecho en algunos, pero vamos, lo que más acercan a la realidad biológica de la población latina. Muchísimas gracias. Y complementando lo que ya comentó mi compañera Vera, sí se está analizando la posibilidad, ya hemos sentado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder llevar esta tecnología a otros países hermanos en Centroamérica, particularmente Centroamérica, tienen problemas también tan graves como los nuestros, pero eso es obviamente a través de gestiones que tienen que ver con la diplomacia y que, bueno, no necesariamente nosotros ahorita nos caracterizamos, pero sí ya está contemplándose. Finalmente, esta aplicación está creciendo porque nos estamos ajustando también a peculiaridades. Mencionó usted cuestiones que tengan que ver con hueso y el hueso fragmentado, hueso calcinado. En este caso, nuestra aplicación solo trabaja con huesos que estuviesen completos, vamos a decirlo. Si están calcinados, si están fragmentados manualmente, no aplica porque prácticamente de un hueso, vamos a poner un fémur, pues a veces tenemos una cosa así. Entonces, ni por investigación en ADN se puede dar el paradero, vamos a ponerlo así, de la identificación. Pero lo que estamos haciendo ahorita es irnos hacia inteligencia artificial. Nosotros estamos haciendo ya inteligencia artificial para poder hacer el escaneo de esto y reproducir con cierta confiabilidad esto. Esto es una de las potenciales que tiene esta aplicación ya para desarrollar en un futuro con inteligencia artificial en casos particulares donde está el hueso quemado, vamos a poderlo decir, o fragmentado. Y muchas gracias. Y respondiendo también, pues nos tomó, no sé, no creo cómo se llama nuestro compañerito, nos tomó 4 años. 4 años. Excelente. Muchísimas gracias y felicidades. En relación al hueso fragmentado, aumenta mucho la complejidad. Estamos fragmentados en términos de posición térmica, o sea, que estamos expuestos al fuego. Es difícil extraer el ADN, pero no imposible. Pero más del análisis biológico de estos fragmentados es el reconocimiento de si son humanos, de qué región anatómica es. A veces sobreviven fragmentos que me permiten, fragmentos sí puedo ver el sexo, sí puedo ver esto, ¿no? Lo posible. Pero en realidad sí tiene sus complejidades en el estudio sí se hace, y es lo que más hay. Lamentablemente, voy a decirle que el 60% de mi trabajo diario es de fragmentos. Muchas gracias. Pasamos aquí. Ya nos pone la pregunta de fragmentos. Sí, Jorge. Sí, pues bueno, para hablar sobre cuánto tiempo nos tardó pues básicamente un año para el desarrollo de los facsímiles. Para lo físico, pues no fue tanto tiempo, vamos a decir unos 2 meses realmente para poder pues juntarlo todo, imprimirlo, hacerlo y pues mucho resistor, demasiado resistor. Pero ya
lo digital era pues un proceso largo, empezando pues con red virtual para empezar a esculpir y crear pues estas imágenes de tal manera de poder ver. Y pues fue un proceso bastante pues lúdico, vamos a decir, ¿no? Para poder jugar y ver cómo se podría funcionar y de esa manera empecé con muchas esculturas de dioses y de ver cómo los rituales se podrían ampliar dentro de estos espacios de realidad virtual. Sin embargo, pues ya pues sabiendo cómo era la cosa bien para poder juntarlo todo, pues era también un proceso de entender cómo usar estos modelos, estos programas. Tarda mucho tiempo, ¿no? Para poder empezar y saber cómo usarlo y como que no hay un programa como tal, digital, ¿no? Donde que vamos a usar definitivamente para hacer estas cosas. Bueno, al menos yo no sabía, al final sí lo encontré, Blender, ¿no? Así es muy, muy útil para crear estos espacios, crear modelos digitales, poder pues compartirlos a varios lugares, pero sí, me tardé unos 8 meses para poder encontrar eso y lo sigo mejorando. Sí, ahora trabajando con el Museo del Mundo, pues ahora tengo acceso a las imágenes de alta resolución y luego pues se va a seguir ampliando para tener todas las perspectivas de la gente. Sí, gracias. Bueno, sí, vamos a ver, sí me acuerdo. Ok, primero, ¿se contemplan solo materiales bibliográficos o si también los que están nacidos en lo digital ya, verdad? Bueno, hay que hablar de la Carta del Patrimonio Digital y la Carta del Patrimonio Bibliográfico. La Carta del Patrimonio Bibliográfico sí contempla que al momento de transferirse hay algo que se llama transmediación, donde pasamos de diferentes formatos ahorita ya es más digital. Entonces, ese sí entra dentro de ciertos parámetros, pero hay que tener en cuenta que no podemos patrimonializarlo todo. Entonces, lo que se toma en cuenta para poder patrimonializar lo digital es, ¿está en peligro? ¿No está en peligro? ¿Es fácil de consultar? ¿Qué accesibilidad tiene? También en qué estado está, sobre todo estado físico, porque hay comunidades que quizás son muy pequeñas y están a 2 generaciones de ya no poder realizar estos procesos de, por ejemplo, de sus tradiciones. Entonces, sí tenemos que contemplar para lo digital, primero ver estas características. Y entra no solo en el patrimonio bibliográfico, archivístico, sino también en el patrimonio monumental, en el patrimonio documental, etc. Y dentro de la Carta del Patrimonio Documental, si nos especifica que son muchísimos los formatos variados, incluso CDs que se hayan formado, por ejemplo, CDs, VHS y, y floppies que se encuentren y que todavía podamos recuperar, sí pueden entrar y técnicamente eso se considera como que nacieron ya en la digitalidad. Pero para eso se tiene que hacer un estudio en el que tienes que identificar qué tan valioso, entre comillas, es y qué tan congruente es, porque igual y para una persona unos 15 años puede ser muy valioso y para otra no, por ejemplo, ¿no? Y si bien tiene toda un antecedente importante, puede que por este sincretismo pierda el valor. Entonces sí tiene que haber primero un estudio para poder llevarlo por ejemplo, este listado de patrimonio digital. Entonces, sí se contemplan, pero se contemplan también dependiendo del tiempo. Entonces, y así, ¿no? Eso, contestando, no sé si contesté, sí, la primera, ok. Y la segunda, retos de las plataformas con la digitalización y el área, ¿verdad? Sí. Bueno, esto ya no lo leí, pero hay muchas problemáticas, obviamente no quiere decir que todo sea color de rosa y todo sea bonito viendo todas las redes sociales. Sí hay que ser, nosotros como creadores de contenido y como gestores culturales tenemos que ser muy cuidadosos con lo que subimos. Si bien tenemos la facilidad de subirlo todo, no debemos subirlo todo. Tenemos que ser muy cuidadosos y seguir muchos lineamientos de normativa, de permisos. La verdad es que nosotros con Henry Nací necesitamos muchísimos permisos. Yo hago un material y pasa como por 5 manos diferentes antes de que se pueda subir a una plataforma. Y aún así nosotros somos como los que tenemos la capacidad de llegar a más personas, entre comillas, y ayudar a las comunidades, ¿no? Pero sí tenemos que ser muy respetuosos y
Y, o sea, pues sí, no podemos subir todo lo que queramos solo porque creemos que así es. Entonces tenemos eso, la verdad es que también los algoritmos no nos juegan bien, sobre todo porque ahorita todo quiere que sea de pago. Entonces es una problemática muy grande y es un reto principal, porque a veces el algoritmo identifica, por ejemplo, que una personita que le gusta mucho historia y de repente ya no le gusta la historia. Entonces le empieza a mostrar otras cosas y se pierde, como nuestra audiencia se pierde. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser constantes. No podemos pagar y no deberíamos pagar por este derecho de comunicación, no, bueno, como este intercambio o derecho de libre expresión, pero sí debemos ser constantes para poder contrarrestar estas problemáticas del algoritmo, que es casi como lo fundamental y lo primero. Luego también tenemos algo que, repito, que hay que ser muy cuidadosos porque podemos caer en sesgos de confirmación. Si no somos cuidadosos con cómo subimos las cosas y cómo las comunicamos, sobre todo en redes sociales, podemos caer en estos sesgos de confirmación en los que hay gente que va a identificar esto como un prejuicio o va a decir, ¿sabes qué? Eso alimenta el prejuicio que yo ya tenía. Entonces sí tenemos que ser como que muy cuidadosos y eso sería el mayor reto. Siempre el mayor reto es saber cómo vamos a comunicar las cosas sin caer en estos como errores lingüísticos tal vez o como en estos prejuicios, porque hay que ser muy francos, también dentro de las instituciones hay ciertos prejuicios en cuanto a temas, en cuanto a agentes, en cuanto a formas. Entonces sí, ese es el mayor reto, ser muy cuidadosos con lo que se sube. Y para llegar a eso, pues tenemos que hacer como 1000 pláticas de cómo lo vamos a llevar a cabo, qué materiales son los adecuados, realmente va a funcionar, cuánto tiempo nos lleva, realmente la gente está de acuerdo con lo que hacemos, porque luego también es muy fácil decir, ¿sabes qué? Vamos a subir un documental de los matlachis, ¿no? Que también es una fiesta sacra. Pero tienes que ir y hablar con la comunidad, o sea, ellos son los primeros que te tienen que dar el permiso. Y ese es un reto fundamental. Y ellos son los primeros que tienen que ver el resultado. Y cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Sí me representa y estoy de acuerdo, entonces ya podemos pasar a lo que yo les decía, que es como el paso final. Ese es el mayor reto, que también tiene que ver mucho que ver con investigación, estar de la mano con todos los investigadores, los académicos. Ese es como que yo considero que son los mayores retos de esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahorita vamos con lo de la IA, que sería como lo último, porque es como otro tema aparte. Vamos a hablar de transmediación de los ritos a plataformas digitales y a videojuegos. La realidad es que, como vemos, ahorita ya los niños es mucho más fácil que vayan a jugar un videojuego a que se sienten a leer o a hacer la tarea o incluso que vean la televisión. Antes era más fácil que tú te sentabas, veías la tele y te salía un comercial de, no sé, un comercial turístico, por ejemplo, que no son los mejores, la verdad, pero que vean, ah, bueno, que la fiesta tal en este pueblo mágico. ¿Qué pasa? Que muchos, como nosotros, millennials, al vivir en la computadora, trabajar en la computadora y jugar videojuegos 16 horas al día, historia real, llevamos esto para poder convivir con otras personas. Es una realidad. Ya nosotros no convivimos en lo real, convivimos en lo digital. Y entonces muchas veces, por ejemplo, con nuestros amigos, ay, pues no podemos ir a Navidad, pues hacemos una fiesta de Navidad en Minecraft, en World of Warcraft. O sea, es mucho más fácil. Esa es la transmediación que existe y ya viene con las edades y ya viene con las más generaciones. O sea, ya no podemos nosotros negarlo ni decir, ay, no juegues videojuegos en línea. O, ay, o sea, porque ya es inherente. De hecho, es mucho más fácil que las personas hoy en día conecten con otras personas a través de videojuegos. Porque también hay que ser franco, no todos los niños tienen redes sociales, pero sí tienen Minecraft, ¿no? Y sí tienen Roblox. Entonces, sí, no podemos negar, tampoco podemos estar satanizando todo solo porque ya es digital. Y es bonito porque sí puedes ver que quizás sí entienden un poquito más, porque ellos ya tienen que hacerlo todo, tal vez en un mundo digital, ya tienen que construir ellos su propio arbolito y ya tienen que construir ellos solo su propio altar de muertos. Ya no es de la misma forma, pero ya lo van entendiendo como si fuera un juego. Y para, por ejemplo, para los jóvenes es mucho más fácil aprender con juegos y es mucho más fácil aprender de forma visual. Sí se ha demostrado que la gente retiene mejor la información si es visual y si se mueve, y los niños más ahora. Entonces, si no, bueno, ese es mi punto de vista al respecto. No sé si lo contesté. ¿Sí?
Y, espérame, ¿qué más? ¿Me repites la última, no sé? Era eso, o sea, si hay alguna, si tú te imaginas como algún uso para la divulgación de contenidos, en el caso específico de Lina, en videojuegos como Minecraft. Bueno, sí, de hecho ya existen varios videojuegos que están tanto con la y con otros programas y con otras incubadoras que llevan a cabo, por ejemplo, ay, no es que no me acuerdo, pero hay un videojuego que se va a sacar el próximo año que habla sobre toda la historia de la revolución. Y entonces ahí ya trabajaron con los investigadores, se hizo una reconstrucción una reconstrucción VR para poder hacer todo el proceso de todo el camino que se hacía en la revolución. Y el personaje que es es de juego de primera persona, va recorriendo con personajes históricos y tiene que estar resolviendo ciertos crucigramas, ciertos puzzles que tienen que ver mucho con esta historiografía. Entonces, esa es la forma en la que lo llevamos. Y luego ya nosotros le hacemos todo el proceso que lleva la divulgación y lo traemos, bueno, que también divulgación y difusión son dos cosas distintas, ¿no? Entonces también ver dónde es más fácil que entren, por ejemplo, los jóvenes. Y las redes sociales, pues entran dentro de la divulgación y ahí podemos darle como, y si los chicos se meten en estos videojuegos, captan mucho mejor esa parte de nuestra historia mexicana, que son trabajos que ya se han hecho. Y hay varios videojuegos, hay unos muy chiquitos, hay unos como que son muy underground, que ya hablan sobre arqueología en México, sobre historia en México, sobre personajes históricos. Entonces, es importante. Lo que nos faltaría a nosotros como institución es perderles el miedo. La realidad es que si todavía le tenemos poquito miedo a empezar en estos proyectos. Entonces, bien, ese es todo. Gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho la presencia a las dos ponentes, al público, y les pido por favor un fuerte aplauso por este trabajo. Y también se me permiten, todo pedir si nos dejan juntos aquí para una foto. Bueno, si están de acuerdo, por supuesto. Bien, José. Andrés, José.